Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué demostración! Bueno, fíjense, Gerasenos o Gadarenos, del otro lado del lago de Genesaret. Bueno, era una región llamada de la Decápolis, ¿no es cierto?, donde vivía esta comunidad junto con otras, y ahí fue Jesús, ahí se trasladó junto con sus discípulos. Bueno, cuando llega y desembarca en esta zona, aparece un hombre. Aquí vamos a ver algunos cuadros altamente significativos, que no son ajenos a la realidad que podemos vivir todos los cristianos en cualquier momento y en cualquier zona. Fíjense, este era un hombre
estaba plenamente endemoniado, poseído por demonios, por una legión de demonios. Fíjese dónde habitaba él, en el cementerio y en los bosques, en el cementerio, en los sepulcros, en zona de muerte. ¿Recuerda usted aquellas palabras de Jesús a María Magdalena, de los ángeles que se dirigieron a ella cuando iba al sepulcro a llevar los bálsamos para el cuerpo de Jesús sepultado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este endemoniado habitaba entre los muertos, porque estaba muerto delante de Dios, como estamos todos. No de la misma manera, evidentemente acá estamos hablando de una posesión demoníaca extrema. Tanto es así que este hombre hacía una demostración cabal de la operación de los demonios en él. Fíjese, no cesaba de gritar, de golpearse con piedras, y por más que lo ataban muchas veces o trataban de sujetarlo, nos dice el relato, con cadenas, con argollas, rompía esas cadenas. Tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza que se la suministraban los demonios que lo poseían. Y esta declaración y estos gritos y este dirigirse a Jesús cuando de lejos lo ve venir, está demostrando que había en estos demonios algo que humanamente podemos afirmar no está en un conocimiento primero del hombre. El reconocimiento a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. No tiene mayor problema los demonios, que son ángeles, que son espíritus caídos, sí, desde ya, negadores de la vida, sustentadores de la muerte, que generan en todo aquello a lo cual poseen, al hombre obviamente, y en este caso ya extremo y muy significante a este Geraseno Gadareno. ¿A qué vienes, Hijo del Dios Altísimo? Vienes a torturarnos antes de tiempo. Se lo decían, ¿sabe por qué? Porque Jesús ya había visto en este hombre esa posesión, ya había ordenado a los espíritus inmundos que saliesen de él. Y entonces este hombre ya, estos demonios, mejor dicho, que eran los que poseían y hablaban a través del hombre poseído, afirmaban esto que es cierto. Venía Jesús, ¿a qué? Claro, a torturarlos, a expulsarlos del lugar donde no tienen cabida, porque Dios no ha hecho al hombre para que en él habite ningún espíritu que esté en oposición a la vida que Él nos da, de una vida eterna y permanente y una vida feliz. Por eso el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué viene? Entre otras cosas, como todas las que hizo, a expulsar a los demonios. ¿Qué viene a hacer con este Gadareno? A expulsar la legión que lo habita. Bueno, y los demonios efectivamente fueron echados por Jesús. ¿Qué pidieron? Había una piara de cerdos. Fíjense, el cerdo era un animal que por la ley de Moisés estaba, catalogado como un animal impuro. Sabemos toda la significación que tiene esto, por eso no vamos ahora a caer en esta interpretación, porque merecería un comentario largo de parte de nosotros. No es el caso, sino tangencial en este caso, pero le pidieron, sí, estos demonios, que los metieran en esa piara de cerdos, que los dejara habitar ahí. Quitados del hombre, fueron a los cerdos. Acá se nos habla de una cantidad realmente muy grande, ¿no? Había como unos 2000 cerdos. ¿Y qué hicieron estos cerdos? Se precipitaron al lago y se ahogaron. Ahí se ahogaron. Fíjese, los demonios obviamente buscan el lugar que le corresponde, el lugar que ellos mismos hacen, porque lo que procuran es la muerte. Son obreros de la muerte, son ángeles de muerte. Vienen a generar muerte, destrucción, pecado, oposición a la vida. Ahí los tiene. Bueno, y esos cerdos se precipitaron, sí, y murieron todos ahogados. Huyeron los cuidadores también, ¿no? Y comentaron esto entre el pueblo, toda la gente que habitaba la zona. Y comentaron, claro está, sin duda con pelos y señales, lo que había acontecido, lo que había hecho Jesús, cómo había quitado los demonios
la legión de demonios, porque cuando Jesús le pregunta el nombre a este hombre, ¿cómo te llamas?, le dijo legión, porque somos muchos, claro, eran muchos estos demonios que lo habitaban a él. Bueno, y cuando llegaron y vieron a Jesús, sí, lo vieron junto al endemoniado, pero esta vez tranquilo, sentado correctamente al lado de Jesús, vestido correctamente también. Evidentemente había recuperado su condición normal. Ya no estaban en él los demonios. Y ojo con esto, hermanos, porque muchas veces, tenemos que pensar también que muchos pensamientos nuestros, muy desviados, yo no diría muy desviados de la verdad absoluta de Dios, porque esta verdad Dios la revela progresivamente a aquellos que siguen fielmente los caminos y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero es lo que se llama en el ser humano algo que se designa como sentido común, que lo hace ser desde el modo de ver y desde el punto de vista lógico una persona, razonable, claro está. Pero hay personas que tienen reacciones realmente extremadamente patológicas. Si es un demonio que está operando en ellos, tendría que decirlo alguien que tenga la autoridad correspondiente. Pero puede ser la persona que esté poseída. Puede ser. No confundamos ni pensamos que todas las personas que tienen conductas extrañas son poseídos del demonio. Claro, uno diría, de alguna manera sí, porque si el Espíritu de Dios no es el que prevalece, el que reina en el corazón del hombre rescatado para la vida, claro, evidentemente hasta entonces ciertos pensamientos desviados y hasta opuestos de la vida que procede solamente de Dios parecen estar motivados, impulsados por espíritus opuestos al Espíritu de Dios. Sí, pero ya dentro del extremo al cual, por ejemplo, nos referimos o se refiere el Evangelio en este caso, no, pero ya por lo menos sabemos que hay conductas extremadamente graves, extrañas, patológicas, que pueden estar sustentadas sobre la operatividad de espíritus del mal. En este era un caso evidente, manifiesto, y muestra una cosa: el poder de Dios en Cristo Jesús para expulsar a los demonios. Fíjese, los ángeles son una creación por parte de nuestro Dios anterior a la creación del hombre. Es una creación, como todo lo que Dios hace, buena. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero estos, conscientemente y conducidos por el príncipe de ellos, se opusieron al hombre, a la creación de Dios. Se opusieron a Dios, se opusieron a la vida. Son negadores de Dios y de la vida. Y tienen al hombre como la víctima favorita, porque quieren demostrarle a Dios que solamente los ángeles son capacitados para adorar a Dios, hacer el servicio que Dios quiere, que el hombre en su naturaleza humana no puede hacerlo. Y Dios, cuando hace al hombre, vio que el hombre era bueno y por lo tanto es bueno. Entonces esa contienda, ese conflicto entre los opositores a la vida, los demonios en este caso, y Dios mismo, que en Cristo Jesús gana la batalla y lo demuestra en su naturaleza humana, Dios. ¿Ve que el hombre puede? Les está diciendo. Yo como hombre puedo. Ahí los estoy echando a todos ustedes. No pueden habitar en esto que hice yo y que hice para la vida. Y ahí estaba, sí, el endemoniado sentado junto a Jesús, tranquilo, bien vestido, con modales normales. Esto asombró, sí, claro, a todos los que venían y contemplaban el fruto de la limpieza que había hecho nuestro Señor. Claro, y pedían a Jesús que se fuera de ahí, claro. Y el que le pidió que se quedara o que pudiera irse con él fue el endemoniado que ya no era tal, claro está. ¿Y Jesús qué le dijo? Y algo que nos dice a todos nosotros, hermanos, algo que nos dice a todos los cristianos cuando por su palabra nos traslada de la muerte que habitamos y que nos habita al reino admirable de la vida, al reino que viene a instalar. Vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Ve? Tarea cristiana. ¿Qué deja ahí entonces nuestro Señor? Deja un testigo de la vida.
a alguien en quien la operación de Dios hizo ese cambio radical, a alguien que de la posesión demoníaca pasó a ser portador del espíritu de la vida, a alguien que dé testimonio de la vida a favor de todos aquellos que la desconocen. Por eso le manda quedarse ahí. El Señor sigue, siempre sigue el Señor. Tiene que ir a todos lados y a todos. Y se va a quedar en todos. Pero también en todos y a todos y por todos va a dejar testigos de su operación vital, de su operación de recuperación de la vida, de su operación salvífica. Aquí lo deja, ¿ve? Y es un caso extremo. El poder de Dios, sin embargo, prevalece siempre. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, bien decías, ¿no? El poder de Dios tan grande que es. Él nos creó, Él nos hizo. Pero también, Miguel, no hay que olvidar que el diablo trabaja actualmente, sutilmente, nos hace estar endemoniados y muchas veces no somos conscientes de ello. Cuando, por ejemplo, ¿no?, preferimos la cuestión material a la vida de un ser humano. Cuando somos o estamos dispuestos a matar a un pequeño ser incapaz de defenderse. ¿Por qué? Porque nos afecta toda nuestra estructura material, nos incomoda, ¿sí? Entonces uno tiene que estar muy atento a no ser presa de nada, solo del amor de Dios. Solo de Él sí podemos estar esclavizados, si se puede decir, porque en Él es donde se encuentra lo que el hombre busca, para lo que fue hecho el hombre, para amar. Para amar, justamente, claro. Esa es la prueba definitiva de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. El amor de Dios, que supera toda dificultad humana. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Claro, fíjate bien dónde pones tu amor, ¿no? ¿Está en Dios? ¿Está en tu semejante? Está donde debe de estar, entonces. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de fe absoluta en ti, Señor, en tu poder y tu fuerza en el amor. Y lo pedimos siempre en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.